El espejo de las almas perdidas. Soy Kenji, y jamás pensé que lo que parecía ser una simple excursión a las montañas del norte cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi amigo Taro, fascinado por las leyendas locales, sugirió que fuéramos a la Montaña Roja, un lugar del que la gente del pueblo hablaba en susurros. Dicen que los espíritus de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro rondan el lugar, y que uno nunca regresa igual después de caminar por sus senderos. Pero nosotros éramos jóvenes e insensatos, y la idea de lo prohibido nos atraía como polillas a una llama. El día comenzó de manera inofensiva. Salimos del pueblo al amanecer, con nuestras mochilas llenas de provisiones y entusiasmo juvenil. El sendero que conducía a la Montaña Roja era antiguo y apenas visible en algunos tramos, como si la naturaleza misma hubiera intentado borrar su existencia. A lo lejos, los picos de la montaña sobresalían por encima del bosque, una presencia imponente y constante que parecía vigilarnos desde las alturas. ¿No te da algo de miedo?, le pregunté a Taro mientras caminábamos por un camino empedrado. ¿Miedo?, dijo con una risa burlona. Es solo una montaña. Además, todo esto de los espíritus es solo para mantener alejados a los turistas. Su despreocupación no me tranquilizaba. El silencio en el bosque era denso, interrumpido solo por nuestros pasos y el crujido ocasional de las hojas bajo nuestros pies. Los árboles eran altos, viejos, y sus ramas parecían entrelazarse por encima de nosotros, creando un techo de sombras que nos cubría a medida que avanzábamos. Las hojas caídas formaban alfombras que amortiguaban nuestros movimientos, y el aire tenía una calidad extraña, como si estuviéramos respirando algo ajeno a este mundo. Llegamos al pie de la montaña al atardecer. El sol se ocultaba lentamente detrás de los picos, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la montaña misma respirara vida, o quizás sangre. Las palabras de advertencia de los ancianos resonaban en mi mente, pero las ignoré. No os quedéis en la montaña cuando caiga la noche, nos dijeron. Nos reímos, creyendo que solo eran supersticiones. Pero algo en el aire era diferente, pesado, casi palpable. Aún así, Taro insistió en seguir subiendo. A medida que ascendíamos, el sendero se volvía más estrecho y empinado. Las sombras de los árboles se alargaban con cada paso, y los arbustos a nuestro alrededor crujían de una manera que me hacía pensar que no estábamos solos. La luna, oculta tras las nubes, apenas nos daba algo de luz, y el silencio se hacía más pesado con cada metro que avanzábamos. Los cantos de los pájaros habían cesado, y hasta el viento parecía haber desaparecido. Había algo más. Algo invisible pero palpable, una presión en el pecho, como si la montaña misma nos estuviera observando, evaluando nuestra presencia. Los árboles, enormes y retorcidos, parecían moverse en la penumbra, y sus ramas crujían de manera inquietante. Sentí como una fina capa de sudor frío se acumulaba en mi frente, y mi respiración, aunque trataba de controlarla, se volvía más rápida con cada paso. ¿Lo sientes?, le dije a Taro en un susurro, esperando no parecer asustado. ¿Sentir qué?, respondió distraído, sin preocuparse por el ambiente. Pero yo lo sentía. Algo acechaba, algo que no se veía, pero se percibía en el ambiente. Cada vez que una brisa suave movía las hojas, sentía como si miles de ojos invisibles nos estuvieran observando desde la profundidad del bosque. Taro, sin embargo, seguía adelante, ignorando por completo lo que a mí me estaba paralizando. Cuando la oscuridad finalmente nos envolvió, supe que habíamos cometido un error. Decidimos acampar cerca de un viejo santuario, abandonado y cubierto de musgo. El santuario, erosionado por el paso del tiempo, parecía haberse fundido con el bosque que lo rodeaba. Las piedras que formaban su estructura estaban cubiertas de líquenes, y una atmósfera de abandono lo impregnaba todo. Había algo perturbador en el lugar, pero no podía precisar exactamente qué. No obstante, Taro, con su habitual desprecio por el peligro, estaba más emocionado que nunca. Montamos nuestra tienda cerca de la entrada del santuario, y la tenue luz de nuestras linternas apenas iluminaba los extraños símbolos tallados en las piedras circundantes. Eran caracteres que no reconocía, ni siquiera parecían kanji o algún otro alfabeto que hubiera visto antes. Eran más bien formas serpenteantes, como si las piedras hubieran sido arañadas por algo en un lenguaje olvidado por los hombres. «Mira esto, Kenji», dijo Taro, acercándose a uno de los muros con una fascinación que no compartía. Yo prefería quedarme ocupado, encendiendo la fogata y organizando nuestras provisiones, tratando de ignorar la sensación opresiva que parecía emanar de cada rincón de ese lugar. El viento susurraba entre los árboles con una cadencia extraña, como si fueran palabras incomprensibles, como si las voces de antiguos espíritus estuvieran discutiendo a nuestras espaldas. A veces, el susurro aumentaba, como un eco que resonaba en mi mente, pero cuando intentaba concentrarme en el sonido, se desvanecía. El tiempo pasó de forma extraña allí.
No sabría decir cuánto llevábamos en el santuario cuando el silencio se hizo profundo, tan absoluto que mis propios pensamientos parecían resonar en el vacío. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito. El sonido atravesó el aire con una violencia que hizo que mi sangre se helara al instante. Solté la linterna y corrí hacia donde Taro había ido, adentrándome en el interior del santuario. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras mis pies golpeaban el suelo de piedra. No dejaba de llamarlo, pero no recibía respuesta. Finalmente, lo encontré. Taro estaba de pie, inmóvil, en medio de una cámara oscura, apenas iluminada por la linterna que había dejado caer en el suelo. Frente a él, emergiendo de la penumbra, vi una figura que me hizo detenerme en seco. Era una mujer, pero no una mujer común. Su cabello negro largo estaba mojado, pegado a su pálido rostro, y su kimono blanco estaba sucio, manchado de barro y algo más. Sus ojos, vacíos, huecos, irradiaban una oscuridad que no pertenecía a este mundo, pero aún así sentí que su mirada se clavaba en mí, penetrando hasta lo más profundo de mi ser. En sus manos, la mujer sostenía algo que brillaba tenuemente con la luz de la linterna caída. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que era, un espejo antiguo, su superficie opaca y llena de grietas, pero lo suficientemente brillante como para reflejar vagamente las sombras a su alrededor. «Has roto el pacto», dijo la mujer con una voz que no parecía humana, era más como un eco distante, como el arrastre de hojas muertas sobre piedra. Mis piernas comenzaron a temblar, y sentí el frío recorrer mi espalda. Taro no dijo nada, pero podía ver el terror en su mirada, sus ojos fijos en el espejo que la mujer sostenía. Intenté moverme, gritar, pero mis músculos estaban rígidos, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Todo en el ambiente se había vuelto irreal. El aire se volvió denso, helado, y un zumbido empezó a llenar mis oídos, mezclado con una voz que apenas podía distinguir. «El precio debe pagarse», susurró la mujer una y otra vez, como un mantra oscuro. Entonces, en un movimiento lento pero decisivo, la mujer alzó el espejo hacia Taro. Lo que vi a continuación es algo que nunca podré olvidar. El reflejo de Taro en el espejo comenzó a distorsionarse, como si su imagen se desvaneciera en un remolino oscuro, hasta que, simplemente, desapareció. Como si el cristal lo hubiera absorbido por completo, dejando tras de sí un vacío. Taro seguía allí, físicamente, pero algo en él había cambiado. Cuando volví a mirarlo, yacía en el suelo, su cuerpo retorcido, como si algo lo hubiera dejado seco y sin vida. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, los ojos abiertos pero vacíos, sin alma. Quise correr, escapar de ese lugar maldito, pero algo en el ambiente me mantenía clavado al suelo. El frío había invadido cada rincón de mi cuerpo, y las palabras de la mujer resonaban en mi mente como un eco interminable: «El precio debe pagarse». Volví a mirar hacia donde estaba la mujer, pero ya no estaba. Se había desvanecido lentamente, deslizándose entre las sombras, y con ella, el espejo. El silencio que quedó era aplastante, como si la montaña misma contuviera su respiración. Desperté al amanecer, tumbado en el suelo frío frente al santuario. El rocío de la mañana cubría mi piel, y el aire helado me atravesaba como agujas, pero nada de eso era comparable con el vacío que sentía en el pecho. Taro no estaba. Ni siquiera su cuerpo. El lugar donde lo vi caer, donde lo vi ser devorado por el espejo, estaba ahora vacío, como si jamás hubiera existido. La noche anterior parecía una niebla confusa y pesada, pero el terror que sentía era demasiado real. Me levanté lentamente, con el cuerpo entumecido y la mente sumida en el pánico. Lo busqué, llamé su nombre una y otra vez, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero no había señales de él, ni siquiera sus huellas en el barro húmedo alrededor del santuario. Era como si la montaña lo hubiera tragado por completo. Aterrado, recogí mis cosas apresuradamente y comencé a descender la montaña. El descenso, que en circunstancias normales habría sido fácil, se convirtió en una odisea. Mis piernas apenas soportaban el peso de mi propio cuerpo, tropezaba constantemente, y el dolor en mis músculos solo aumentaba mi desesperación. Todo el paisaje a mi alrededor se sentía diferente. Los árboles, que la noche anterior habían sido imponentes pero tranquilos, ahora se alzaban como gigantes oscuros, sus ramas retorcidas formando figuras que parecían acercarse a mí a medida que avanzaba. El viento, que antes era una brisa suave, ahora era como una fuerza que me empujaba, apremiante, casi furiosa, como si la montaña quisiera deshacerse de mí, pero no sin antes castigarme. La sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada crujido, cada hoja movida por el viento me hacía girar la cabeza, esperando ver aquella figura de la mujer del espejo o algo peor. Pero no había nada, solo la montaña, en silencio, esperando. Cada vez que bajaba la mirada al suelo, veía sombras que no correspondían a los árboles ni a las rocas, parecían moverse a su propio ritmo, a veces más cerca, a veces más lejos.
Comencé a correr, aunque mis piernas no lo soportaban, el terror era más fuerte que el agotamiento. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol estaba ya alto, pero su calor no lograba calmar el frío que había echado raíces en mi interior. Corrí hacia la plaza principal, buscando ayuda, buscando a alguien que me escuchara. Encontré a algunos aldeanos, y con la voz entrecortada, intenté contarles lo que había sucedido. Taro, la montaña, el santuario, ella lo tomó. Balbuceaba, incapaz de organizar mis pensamientos. Pero sus rostros mostraban confusión. Se miraron unos a otros, y uno de ellos, un anciano, me puso una mano en el hombro. ¿Taro?, dijo, frunciendo el ceño. Kenji, viniste solo. No hubo nadie más contigo. Mi mente no pudo procesar esas palabras de inmediato. ¿Cómo podían decir eso? Taro había estado conmigo. Lo vi, lo escuché, pero las miradas vacías de los aldeanos no dejaban lugar a dudas. Para ellos, Taro nunca había existido. Al principio, pensé que trataban de protegerme, que creían que estaba en shock y querían evitar que reviviera el trauma. Pero pronto comprendí la aterradora verdad, no recordaban a Taro. Nadie lo recordaba. Intenté buscar alguna prueba de su existencia, alguna mención, alguna fotografía. Todo había desaparecido, como si la montaña hubiera borrado su vida por completo, no solo de mi realidad, sino de la memoria de todos. Desconcertado y aterrorizado, regresé a mi casa en el pueblo, pero la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que yo no me abandonaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, vi algo en el espejo de mi habitación. Al principio, pensé que era mi propio reflejo, distorsionado por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Pero cuando me acerqué, mis ojos se abrieron de par en par. Era Taro. Su rostro, su expresión distorsionada, congelada en ese último momento de puro terror, estaba allí, en el espejo, mirándome desde el otro lado. Mi corazón comenzó a latir violentamente en mi pecho. Quise gritar, pero el miedo me asfixiaba. El precio debe pagarse, susurró la voz en mi cabeza una vez más, la misma voz que había escuchado en la montaña. Desde entonces, el espejo no ha dejado de mostrarme ese reflejo. Día y noche, su rostro me acecha, siempre con esa misma expresión, como si estuviera atrapado en el cristal, esperando que yo también caiga en su destino. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar su voz, débil, como un eco distante, pidiéndome ayuda o quizás una advertencia. He intentado deshacerme del espejo, pero siempre vuelve. Lo he roto, lo he lanzado al río, lo he enterrado en el bosque. Sin importar lo que haga, cada mañana vuelve a aparecer en mi habitación, intacto, con la misma figura de Taro observándome desde el otro lado. Siento que el tiempo se está agotando. La montaña aún me reclama, y sé que el pacto no está roto. No sé cuánto más podré soportarlo. Cada día, el rostro de Taro parece más cercano, como si estuviera emergiendo lentamente del cristal. La montaña roja no olvida, y tampoco perdona. Y ahora lo sé, todo fue verdad, el pacto, los espíritus, el precio. Nadie escapa de la montaña roja. Sé que tarde o temprano volverá por mí, y cuando lo haga, esta vez no podré escapar. El precio siempre debe pagarse.